Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran ustedes? Estamos aquí, bueno, tal cual como anunciase esta tarde. Vamos a estar conversando sobre esta situación de pandemia que nos ocurre en estos momentos y cómo podemos hacer para que nos vaya lo mejor posible. Nos vaya lo mejor posible, no solo como especie, sino también como cada uno de nosotros. La posibilidad de, en primer lugar, eh, bueno, llegar vivos al final de toda esta epidemia con la mejor actitud y la mejor salud posible. ¿Mm? Se ha decretado, pues, yo creo que ya casi a nivel mundial, a nivel internacional, se ha decretado pues una cuarentena forzosa. Una de las cosas que estaba comentando en horas atrás era el hecho de que parece ser que es la primera vez en la historia de la humanidad que nos vemos ante esta disyuntiva de tener que optar por una cuarentena absoluta. Por una cuarentena absoluta cuya finalidad tiene dos vertientes. La primera vertiente es indudablemente tratar de que esta pandemia finalice. Está basado en un principio básico fundamental, que es que los virus son unas entidades, para algunos son seres vivos, para otros no, son unas entidades que simplemente utilizan, el organismo utilizan al huésped respectivo como modo de repique, como modo de reproducción. Por lo tanto, es esencial que exista un huésped para que el virus pueda sobrevivir. Poco cumple el papel en nosotros, cumplimos nosotros para los virus, cumplimos el papel de alimento de sostén, de oxígeno, ni siquiera de alimento, de oxígeno. Para ellos es tan esencial que haya un huésped como es para nosotros que haya oxígeno en la atmósfera. Fíjense que nosotros, nuestro diseño biológico consiste en que simplemente estamos vivos gracias a que tomamos oxígeno constantemente. Bastan 3 minutos que nosotros estemos sin la presencia de ese producto químico para que fallezcamos, simplemente fallecemos, ¿no? Un saludo a mi querida Laura y Ángeles que están por allí, ya se unieron, ¿Mm? Vamos a ver, en la medida que la gente vaya uniéndose, pues iremos conversando y veremos comentando estas cosas. Entonces tenemos que eso es esencial para el virus. De allí el sentido fundamental de la cuarentena. Si los que estamos todavía saludables no nos exponemos al virus, pues el virus va a terminar falleciendo con el último de los que esté infectados. Un abrazo para Maigualida, pues que se está uniendo también acá a la conversación. Y la segunda razón es que en realidad lo más serio, lo más grave de este fenómeno es la simultaneidad con que se produce, la rapidez de contagio que hace que por lo tanto nosotros corramos el riesgo de que se infecte mucha gente simultáneamente. Y al infectarse mucha gente simultáneamente, se abarrotan los servicios de salud. De hecho, ya está comenzando a ocurrir en muchísimos países, ¿no? Está ocurriendo ya en este lado occidental del mundo, ¿no? Un saludo también para Omidres, un gran abrazo, mi querido Omidres. Entonces,
este es un problema más grave que el primero, porque al abarrotar los servicios no tienen capacidad para atender la rapidez con que se multiplica este fenómeno y entonces, por una parte, se dejan de atender todos aquellos problemas, patologías para lo cual existen los centros de salud o han existido tradicionalmente. Por eso es que esto un poco nos agarra de sorpresa. ¿Por qué? Porque el diseño de los servicios de salud está en función de la demanda de la población, ¿verdad? Por lo menos teóricamente. En la mayoría de los países latinoamericanos hay muy pocos servicios para las condiciones normales y naturales. No es infrecuente que uno escuche que uno va a un servicio público de atención y te dicen, bueno, tienes cita para dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, imagínense la situación en la que estamos. Por eso es muy importante que independientemente como nos sintamos, y después vamos a hablar de cómo nos sentimos, permanezcamos en casa, respetemos la cuarentena. Salgamos únicamente si hay una urgencia, si hay una necesidad inmediata o para buscar proveernos alimentos. Y tratemos de comprar la mayor cantidad posible de alimentos que nos puedan servir para 15, 20, 30 días, ¿no? Y que para resistir. Esta es una excelente oportunidad también, porque, por ejemplo, para que nosotros hagamos una dieta más bien ligeramente hipocalórica, una dieta mucho más centrada en realmente lo que necesitamos como nutrientes. Recordemos, por ejemplo, que en la medida que vamos avanzando en edad, debemos comer menos. En la medida en que vamos, que ya completamos el periodo, digamos, de crecimiento físico convencional, pues ya no necesitamos tantos alimentos. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, tenemos una población con mucho sobrepeso en general. En América Latina, bueno, en toda América, ¿no? En toda América hay un sobrepeso marcado. Sobrepeso marcado, ¿por qué? Porque seguimos comiendo como comíamos cuando estábamos adolescentes. Y en el periodo adolescente la demanda de alimento es muy alta y por lo tanto requerimos una gran cantidad porque nos estamos estirando. Tenemos una demanda muy alta de calorías y de sustancias energéticas y por eso la voracidad del adolescente pues es tradicional, ¿verdad? En cambio, cuando ya vamos entrando en adultez, en el periodo de la adultez joven, necesitamos comer un poco menos. En la adultez estable, que puede ir hasta los 60, 70 años por allí más o menos, en ese periodo necesitamos comer menos y en la medida que envejecemos necesitamos más calidad y menos cantidad. Un abrazo para Augusto, también que se está incorporando por allí. Entonces, como les decía, esta es una oportunidad. Recuerden ustedes que ya vienen muchos años diciendo aquello de que una crisis es una oportunidad. En japonés ya se hizo famoso entre las organizaciones y tal, ¿verdad? Que crisis y oportunidad son la misma palabra, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad, la cuarentena. Vamos a aprovechar la cuarentena para revisar, para hacer una especie de inventario de qué llevamos hasta ahora, de cómo hemos conducido nuestra vida, de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas para continuar este proceso de vivir, esta aventura de vivir, puesto que con toda seguridad esta pandemia va a pasar y esperemos pues estar allí la mayor cantidad de personas posible
para ya reincorporarnos de una manera crecida, de una manera más elevada como seres humanos para afrontar cualquier cosa que siga viviendo y para los planes que tenemos nosotros en nuestras vidas. Esto simplemente cuando nosotros trabajamos en terapia, le decimos a la persona que la terapia es como una especie de viaje que uno lleva a cabo, ¿verdad? A lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, y en ese viaje pues nosotros viajamos gracias a los recursos, gracias a la energía que nos permite movernos, que nos permite decidir, que nos permite pensar, que nos permite sentir, que nos permite hacer, que nos permite interrelacionarnos, ¿no? Entonces podemos hacer una revisión de esas cosas y cómo fortalecer aquellos que son recursos y cómo apartar del camino los obstáculos y los cuellos de botella, que es así como los llamamos cuando estamos trabajando en el coaching y en la terapia. Ahí, en ese transitar, en ese ir por la vida, ¿verdad? Y el tubo, el conducto donde nosotros nos movemos tiene que ver con nuestras posibilidades en las 4 dimensiones que nos acompañan, y a lo largo de ese tránsito nos vamos encontrando con obstáculos y nos vamos encontrando con cuellos de botella. Un abrazo para Virginia Elena, que te ha sumado también a esta conversación. ¿Qué representa el coronavirus? Un gran obstáculo, un obstáculo que apareció en el camino y que también se convierte en cuello de botella en tanto que, por ejemplo, hay una gran cantidad de actividades que tenemos que postergar. Por ejemplo, tenemos que postergar el trabajo. Si trabajamos en un organismo, en una dependencia, tenemos que postergar las salidas al cine, al teatro, a la vida, al encuentro con los amigos. Tenemos que postergar esas cosas. Y en este cuello de botella, entonces vamos a reflexionar acá en conjunto sobre cuáles son nuestras mejores posibilidades y oportunidades en estos momentos para que nosotros avancemos en el crecimiento personal, avancemos en la expansión de la autopista vital sobre la cual nosotros nos vamos desplazando y que tiene que ver con la manera como nosotros nos relacionamos con las 4 dimensiones que quienes, bueno, ya conocen la metodología Neurocódex, saben cuáles son. Para aquellos que no las conocen, pues entonces hablamos de la dimensión social, quizás la más importante para nosotros, que es aquellos acuerdos y desacuerdos que establecemos en conjunto para guiar nuestra vida. La dimensión material o material, en donde tenemos el coronavirus ahí enfrente, ¿no? Que es esta dimensión espacio-temporal que estamos compartiendo constantemente. Después tenemos la dimensión mental, que es el tamaño del mapa que yo tengo para vivir. Me vienen a la cabeza las palabras de Ludwig Wittgenstein, que decía: el mundo es del tamaño de mi lenguaje. ¿Qué quería decir con eso? Con eso quería decir que la representación que yo tengo de las cosas existentes es lo que le da tamaño a la autopista donde me voy a mover, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo, que vivo acá en el cantón de Quito y que, bueno, me suelo trasladar o bien al centro donde trabajo, allá en Cumbayá, o bien algunas veces a la propia ciudad de Quito, ese es por ahora el tamaño del espacio físico donde yo me movilizo y que en estos momentos de cuarentena se reduce pues a estar acá en la casa. Sin embargo,
mentalmente yo puedo trasladarme a todo el universo si así lo hago en un momento dado. Entonces, ese traslado es dentro de mi mapa mental, expando mi mapa mental y que es lo que básicamente podemos hacer en estos momentos críticos, ¿no? Y después recordemos la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, es el contacto con lo trascendente. En Neurocode nosotros llamamos trascendente a todo aquello que es conectado con lo que va más allá de esta realidad independiente material que nos ocupa, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo dividimos en lo ético, lo estético y lo místico. ¿Mm? Y acá me quiero detener. ¿Mm? Como está diciendo allí Mike Walida, ¿no? Llegar vivos al final de este proceso, es la consigna. Llegar vivos a la extinción del coronavirus. ¿Mm? Me ha llamado mucho la atención y lo veo con mucho optimismo el que esto se ha convertido en una oportunidad para que grupos humanos que estaban en las antípodas, que estaban en mundos diferentes, en códigos sociales y mentales diferentes, nos estamos mirando. Me voy a referir a dos cosas. Uno, lo que están haciendo en Google. En Google están disponiendo de muchas cosas que tenían un costo, que eran vendidas, que solo eran accesibles para ciertos grupos humanos, lo están poniendo a disposición de todo el mundo. Visitas a museos, conciertos, la Filarmónica de Berlín, por ejemplo, todas sus grabaciones y todas sus cosas que eran de nivel privado, las han publicado completamente. El New England of Medicine ha puesto en libertad, pues porque si no hay que pagar una cuota, todos aquellos artículos relacionados con el coronavirus. ¿Para qué? Para que los distintos especialistas del mundo entero puedan tener acceso sin necesidad de pagar la cuota pues, que suelen cobrar todos estos servicios. El servicio de salud, por ejemplo, de Cuba, para ello, bueno, el interferón es como la gran solución. No parece que es así, pero sí es una contribución interesante que puede ayudar a aliviar ciertos procesos dentro de la enfermedad. Lo está ofreciendo para aquellos países, sobre todo, que tienen poco Producto Interno Bruto, a fin de que pueda disponer de esta solución. Lo mismo el Estado de Israel ha señalado que están a pocos pasos de fabricar una vacuna y también la está poniendo a disposición de la humanidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos está diciendo que esa tendencia perversa que hemos tenido los seres humanos de creer que nuestro grupúsculo social o mental es la realidad, pues ahora lo abrimos a que muchas personas, otros grupos, incluso que piensan totalmente diferente o sienten totalmente diferente, podamos tener acceso a una comunicación honesta, de acompañamiento, de apoyo, de ayuda, de solidaridad. Yo creo que esto es quizás la mejor lección que podemos tomar de esto, porque por primera vez en la historia de la humanidad entera se encuentra ante un enemigo común. ¿Ah?
Las guerras siempre han sido de unos contra otros, de unos grupos humanos contra otros grupos humanos. Ahora es la humanidad entera está en peligro frente a un elemento de la naturaleza que lo está golpeando severamente y que nos está golpeando como humanidad. Esto es muy importante. Augusto dice, postergar a lo cotidiano de la gente, eso es lo que causa estrés, pero también nos une más con la familia. Esa es la parte positiva de esta tempestad humana. Perfecto, Augusto. Ese comentario está buenísimo. Porque fíjate lo siguiente. Nuestro cerebro, y esto es parte de lo que vengo diciendo también, porque nosotros nos cerramos alrededor de determinados grupos y creemos que eso es la realidad y asumimos que es así y que por lo tanto quien no lo comparta se convierte en un enemigo. Porque nuestro cerebro lo primero que busca es lo familiar, lo conocido, ¿ya? Y en segundo lugar, lo que supone beneficioso, que para eso tenemos un detector que se llama placer. Ese detector llamado placer es el que nos dice, esto me puede caer bien, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a ir a nuestro trabajo, a salir a la calle cuando nos provoca, cuando podemos o cuando tenemos medio para hacerlo. Y ahora nos dicen, un momentico, usted tiene que cambiar su costumbre. Aquella costumbre que usted tenía de salir todas las mañanas, de alejarse de su familia y tal, ahora queda restringida. Ahora usted tiene que quedarse en casa. Entonces eso es algo nuevo, es algo que nuestro cerebro hace cri-cri y le cuesta asumirlo. Esa es la primera cosa importante, ¿no? Por lo tanto, vamos a tender inicialmente a rechazarlo y al rechazarlo nos sentimos estresados. ¿Por qué nos sentimos estresados? Porque sentimos que hay una presión mayor que supera ese deseo, ese impulso, esa costumbre de yo salir, de venir a conectar con otra gente, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso dura aproximadamente entre 5 y 6 días. 5 y 6 días dura esa extrañeza que acusamos como malestar. Pero tengan en cuenta, no es malestar, ¿ok? No es malestar, es la extrañeza de nuestro cerebro ante algo que no estamos acostumbrados a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ya el quinto, el sexto día, si hemos tomado la medida adecuada, nos vamos a sentir mucho mejor. El estrés va a bajar, el estrés se va a caer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya empezamos a sentir como familiar esta nueva cosa. Ahora, ¿qué ocurre acá? Fíjense, en los últimos años ha habido más divorcios que matrimonios. ¿Saben por qué? Porque empezamos un plan conjunto entre los dos, ¿verdad? Y decimos, vamos en esta dirección. Y nos empezamos a mover en esa dirección. Pero las demandas sociales, las demandas económicas, empiezan a que cada uno vaya tendiendo a sus propios intereses. Yo he tenido parejas, por ejemplo, que es cuando se jubila un miembro de la pareja y por lo tanto empiezan a pasar más horas juntos, que viene la gran crisis. Porque se habían acostumbrado a estar así. ¿No? Se habían acostumbrado a estar así y entonces, bueno, la costumbre, lo familiar, era aceptado como una cosa buena, como que eso era así, y por lo tanto la comunicación era muy breve, muy esporádica, quizás la mujer por la configuración de su cerebro siempre aspira un poco más que haya vínculo estrecho, ¿ya? Pero se consideraba como normal. Al reencontrarse en el mismo espacio, a la misma hora, y tener que intercambiar
dos extraños, como dice Marcel Proust en Busca del tiempo perdido, ¿verdad? Dos extraños con un pasado común. Entonces ahí vienen los problemas. Eso es lo que puede estar pasando y eso es lo que está pasando ya en China. Ya por ahí vi hoy un artículo que señalaba eso, cómo los conflictos de pareja se incrementan con el, eh, con el aislamiento, con la cuarentena. Entonces, ojo pelado. Ojo pelado, porque es una maravillosa oportunidad de revisar. Si usted se siente incómodo en casa, si usted empieza a descubrir que esta cuarentena le está resultando desagradable, le está resultando molesta, que chistes han llenado de chistes. WhatsApp, por ejemplo, todos los días recibo unos chistes, por ejemplo, donde los hijos están amarrados o la mujer es la que está amarrada y entonces el hombre dice, no, aquí está todo perfecto y entonces muestra a la mujer amarrada allí, ¿no? Lo que te quiere decir es eso, pero no es que es ahorita, es que ese alejamiento ya se venía dando, entonces esta es una maravillosa oportunidad de revisar qué nos ha alejado y cuáles han sido los atractores nuevos que han llevado a que yo, en lugar de estar así contigo como estábamos al comienzo, ahora nos estemos acá en esta etapa. ¿Y qué podemos hacer para reencontrarnos en la intención originaria? Esto es para las parejas. ¿Ya? Un gran abrazo, Tania. Bienvenida. ¿Ya? Entonces, en el caso de las parejas, maravillosa oportunidad para reencontrarnos. ¿Y reencontrarnos desde dónde? Desde una comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Bueno, vamos a revisar. No necesitamos echar culpas. Lo que necesitamos es revisar qué ha pasado en cada uno de nosotros y qué ha pasado entre nosotros. Esos hilos que nos unían al comienzo, ¿qué pasó? Se deshilacharon. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la intención originaria? La intención originaria, si nos unimos para toda la vida, es porque teníamos al final de la vida un sentido. Entonces vamos a revisar ese sentido. ¿Ese sentido ha cambiado? ¿No ha cambiado? Es una excelente oportunidad, por ejemplo, para hacer coaching y terapia de pareja a aquellos que tengan alguna duda al respecto. En 2 o 3 sesiones de un buen coaching o de una buena terapia de pareja, ustedes van a encontrar la mejor respuesta. Así que a perderle el miedo a ese tipo de encuentros, ¿no? Perderle el miedo a ese tipo de encuentros. Bueno, un poco la intención básica de estas conversaciones es que vayamos hablando de las temáticas interesantes que puedan enriquecer estos momentos de cuarentena que además no sabemos cuánto van a durar. Hablamos de 15, 20 días, un mes, pero en realidad estamos ante un gran enemigo. No son palabras chiquitas. Por lo tanto, sí vamos a ir puliendo en la medida que vayan apareciendo otras respuestas. Esperemos que pronto, por ejemplo, una vacuna que se pueda difundir y repartir gratuitamente, financiado por los estados, por la empresa privada, por lo que sea, ¿verdad? Porque en este momento la mejor estrategia es unión de la humanidad. Unión de la humanidad, porque por primera vez en la historia estamos frente a un enemigo común a todos los seres humanos. Muy importante. Quienes puedan hacer llegar este mensaje también a los políticos, a los grupos que deciden, a los grandes empresarios, a la gente que tiene el sartén agarrado por el mango, pues que le den claramente el mensaje
El mensaje es muy clarito. Aquí no es un grupo contra otro, aquí no son las guerras tradicionales, aquí no son ya que, bueno, tú tienes razón y yo estoy equivocado. No, señor. Este terrible flagelo nos toca a todos, a toda la especie, ¿ya? Entonces, por eso digo que también es una maravillosa oportunidad para que la especie nos unamos, porque la otra gran realidad, que esto nos los cachetea de frente, es que ya el mundo es uno solo. Los sistemas de hipercomunicación, los sistemas de traslado ya llegaron a un nivel tal que esta visión por países, por sectores, por tal, se quedó caduca. Se quedó caduca. ¿Mm? Entonces es muy importante esta toma de conciencia. Por eso vamos a aprovechar esta cuarentena para reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Reflexionar es volvernos a ver en el espejo. ¿Ya? Y esa es la invitación de esta, digamos, mini jornadas que voy a procurar hacerla cada día, de aquí en adelante, hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? O hasta que salgamos con la solución, es volvernos a mirar. Como decía al comienzo, hacer un inventario. Vamos a hacer un inventario de nuestras percepciones, un inventario de nuestros sentimientos, un inventario de nuestras emociones, un inventario de nuestros pensamientos y un inventario de nuestras acciones y de nuestras interacciones. Y en ese inventario vamos a hacer una evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para convertir las debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades. Hoy me referí al caso específico de la pareja. Y de cómo esto es una campanada, ¿verdad? Es una campanada para nosotros decir, ah, bueno, ¿cómo es la cosa? Es una campanada para advertirnos de el camino que estábamos llevando y de cuáles obstáculos y cuáles cuellos de botella podrían estar entorpeciendo la felicidad humana. María, aquí me dice, un fuerte abrazo a la distancia. Extraño mucho sus consejos y no sé cómo controlar esa ansiedad. Sí, bueno, entonces vamos a ir abordando temáticas. Una de las temáticas va a ser la ansiedad y el estrés. Creo que puede ser la próxima temática que abordemos de cómo enfocarnos en bajar la ansiedad, tener un dominio de estrés, de tal manera que estemos en un estrés saludable, con que podamos afrontar estas dificultades de la mejor manera posible. ¿Ya? Algunas personas por allí me han escrito que están en diferentes lugares del mundo, que me dicen que esta hora, por ejemplo, para ellos representa hora de madrugada y tal. La verdad es que no sé cómo superar eso porque siempre va a haber alguien que va a estar, tú sabes, fuera de round. Pero sí estaba pensando lo siguiente. Vamos a ver, aquí me gustaría que ustedes me hicieran saber su opinión. Pero, por ejemplo, si ponemos esto, ya que estamos en cuarentena, alguien me dijo, ¿por qué no lo hacen al mediodía? A las 12 del día, de tal manera que eso como que cubre un mayor espectro. Vamos a ir probando. Como esto de todas maneras, esto queda colgado en Facebook, las personas que por alguna razón no lo puedan seguir, después lo pueden ver, pueden dar sus opiniones y entonces yo voy a estar pendiente
para que tengamos realmente un diálogo enriquecedor, ¿no? Entonces, mañana, sí, yo en la mañana tenemos encuentros, las reuniones las seguimos haciendo por estas vías. Por ejemplo, por WhatsApp estamos haciendo muchas reuniones, entonces de trabajo común. Entonces mañana en la mañana tengo un trabajo con un socio, Tilo Cornet, y vamos a estar como hasta las 2:30. Entonces, entre 12:30 y 1 voy a probar mañana. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? Que mañana entre 12:30 y 1 y haga otro intento de conexión y para que sea en vivo. Y en todo caso, pues aquello que quede diferido, pues entonces lo, eh, lo contestaré después o intercambiaremos después opiniones. Las opiniones que ustedes den, por ejemplo, de factores que puedan servir para enriquecer estas experiencias, pues serán bienvenidos. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ahora me despido de ustedes. Voy a ver aquí un poquito. Vamos a ver. Maigualida. Y para los solteros y solteras, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Sí, de eso vamos a ir, Maigualida, vamos a ir hablando en los próximos días. Por ejemplo, esto que decía de Google, de la maravillosa oportunidad de poder visitar museos, ir a conciertos, visitar paisajes extraordinarios, puedes ir desde Australia hasta el Polo Norte. Es decir, los avances tecnológicos son para usarlos, no son para que nos usen a nosotros. No es estar pegado al WhatsApp, no, por estar pegado. Es utilizarlo para nosotros seguir creciendo y seguir siendo cada vez mejores personas. ¿Está bien? Un abrazo, Andrés, que te está uniendo en este momento, pero ya les estoy informando que mañana, aproximadamente hora de Quito, 12:30 a 1, voy a estar nuevamente acá para contestar preguntas, recibir opiniones, hacer comentarios, armar discusiones, todo lo que enriquece la vida, pues, todo lo que es reflexionar, que es nuestra condición fundamental como seres humanos. Es el gran distintivo con la gran mayoría del resto de los animales y del coronavirus incluido. Nuestra diferencia, nuestro distintivo, es que nosotros reflexionamos, es decir, nos podemos ver más de una vez en el espejo de la vida. Entonces, de eso trata esto, de reflexionar. Así que bueno, ha sido un placer. Déjame ver que aquí hay algo más. Doctor psiconeurointegrativo. Ese es el Integran de Augusto. Ah, ok, perfecto. Voy a meterme allí, Augusto. Ok, un gran abrazo y seguimos.